Hola, empezamos con el tercer vídeo de la serie El cuerpo humano como modelo a través de la historia y vemos desde el neoclasicismo al posimpresionismo. El neoclasicismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento que tenía el rococó de lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son la pureza, la exactitud, la luminosidad, el equilibrio y la fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo. Sustituye a Dios por el culto a la razón, suponiendo la vertiente artística de la secularización de la cultura promovida por la Ilustración. Toma como modelo a Grecia y las academias abogan por la uniformidad estilística. Todo el mundo tenía que aprender el buen dibujo, la copia de modelos clásicos y el dibujo del natural. Tiene que haber un rigor en el trazo y la línea, y la representación tiene que ser siempre veraz. Entre las mujeres artistas del neoclasicismo cabe destacar a Angelica Kauffmann, Adèle Laville-Guiard e Elisabeth Vigée-Lebrun. Estas fueron muy apreciadas por mecenas femeninas que pertenecían a la nobleza y que deseaban que les hicieran retratos, naturalezas muertas y pinturas figurativas. Pasamos al romanticismo, que se caracteriza por representar los sentimientos y el ánimo. En este periodo predominan los paisajes y los acontecimientos contemporáneos. Este movimiento se da principalmente en Alemania y Reino Unido a partir de finales del siglo XVIII, desarrollándose fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX. Surge como respuesta al movimiento neoclásico y se aleja de las doctrinas clasicistas. El objetivo de las artes no es la belleza, sino la expresión y el sentimiento que la genera. En este periodo, la representación de las formas se hace de manera más cercana a lo subjetivo. La composición se torna más dinámica. La paleta de colores muestra más matices. Los temas se acercan a lo sentimental y emotivo. Por ejemplo, la noche, la soledad, la locura o la pequeñez del hombre frente a la grandiosidad y fuerza de la naturaleza, etc. La figura humana se describe mediante líneas y formas más suaves y onduladas. La emoción prima en el dibujo y en los colores, y la obra expresa más que una imagen exterior, una realidad o idea interior del artista. Surge el concepto de lo sublime, aquello que genera sentimientos o emociones sin la necesidad de ser precisos o bello. Finalmente, este movimiento es considerado por muchos como la primera de las vanguardias artísticas. Es un poco, el grito de ansia de libertad frente a una realidad que parece un poco sumida en tinieblas. Aquí podemos ver algunas mujeres también del siglo XIX, que son, a la izquierda podemos ver a Marie Spartali Stillman, cuyo segundo apellido lo toma por matrimonio, que nace en 1844 y muere en 1927. Fue una pintora prerrafaelita británica descendiente de griegos y para muchos es la mejor artista femenina de este movimiento. Durante una carrera de 60 años, muy prolífica, produjo más de un centenar de obras, participando regularmente en exposiciones en Gran Bretaña y Estados Unidos. A la derecha tenemos a María Zambaco, que nace en 1843 en Londres y muere en 1914 en París, que fue también una artista británica de origen griego y una modelo que utilizaron mucho los prerrafaelitas. Los prerrafaelitas rechazaban el arte académico predominante en la Inglaterra del siglo XIX.
Criticaban a Sir Joshua Reynolds, que era el fundador de la Real Academia de las Artes, porque desde su punto de vista la pintura académica imperante no hacía sino perpetuar el manierismo de la pintura italiana posterior a Rafael y Miguel Ángel. Pero pensaban que sus composiciones, aunque eran elegantes, no eran carentes de sinceridad. Por esta razón, ellos propugnan el regreso del detallismo minucioso y el colorido muy luminoso. Y ya hemos llegado al realismo. La pintura realista surge como reacción a la pintura romántica. En un contexto de industrialización, el artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume denuncia de sus problemas sociales derivados a través de sus obras. El arte es un medio para denunciar la realidad que están viviendo en ese momento. En la pintura realista hay una denuncia de las secuelas de la industrialización. Hay una pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrarse en la atención de la realidad objetiva y el presente. Y se representa al hombre aturdido por el trabajo abrumador y bueno, pues es un tema muy frecuente en estas obras. Los representantes más importantes serían los que veis en pantalla, que sería Daumier a la izquierda, Courbet más abajo y Millet a la derecha. Estas son 3 obras de estos pintores. En el impresionismo que se da en Europa, principalmente en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues aparte de ser un movimiento artístico francés, pictórico, que trata de ser lo más fiel hacia lo observado en el entorno y no pasar por subjetividades personales del artista, o sea, siempre intenta ser objetivo, pues hacen estudio de los estados transitorios de la luz natural, con una aplicación libre de colores primarios y complementarios, menos el negro. ¿Por qué no ponen el negro? Porque ellos piensan que no está presente en la naturaleza y se puede sacar por medio de la mezcla de otros colores esa oscuridad. No hay detalles minuciosos ni dibujos. Las pinceladas son largas, espesas y justapuestas. En una representación del mundo espontáneo y directa, pintando al aire libre, pues no cumplen con los cánones académicos clásicos, ya que prefieren una pintura plana y bidimensional. Poseen influencia de obras japonesas, sobre todo el grabado, y utilizan la perspectiva aérea en ocasiones, es decir, que se ven las escenas un poquito desde arriba. La fotografía también es usada como referente para lograr el objetivo de una primera impresión de lo instantáneo, de la velocidad de la pintura, ¿no? El impresionismo es conocido por la saturación de colores en donde la figura humana se emplea en encuadres propios de la fotografía. Y también se usa la línea diagonal situada en diversas escenas de carácter cotidiano. También otra de las características es el uso de las sombras y dinamismo, pero siempre modelan por el color. A la izquierda, la célebre obra de Manet, Desayuno en la hierba, y a la derecha tenemos una obra de Renoir. Otros representantes de este movimiento fueron Degas, que está aquí a la izquierda, con sus cuadros de bailarinas, y en España Joaquín Sorolla, que sería el pintor de la luz valenciana. También hubo mujeres impresionistas. Dentro de estas pintoras destaca Berta Morisot, cuya obra podemos ver a la izquierda, y Marie Branquemont, la obra de la derecha, está pintada por ella. Pasamos al puntillismo. El puntillismo apareció por primera vez en 1884 en Francia, encabezado por el pintor neoimpresionista Georges Seurat.
El puntillismo es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser visto desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos. Este fue el resultado de los estudios cromáticos llevados a cabo por Georges Seurat. Ya en el posimpresionismo, pues las características son muy variadas dependiendo de cada autor. Muchos abandonaron aquella pretensión del naturalismo y, en cuanto a la figura humana, se puede observar que se representa de manera muy bidimensional, con un contorno muy marcado y la utilización del color no por sus cualidades descriptivas, sino por sus connotaciones emotivas. La figura humana comenzó a acercarse al estilo del abstraccionismo. Todos los artistas agrupados bajo el término posimpresionismo conocieron y practicaron en algún momento los postulados impresionistas, un movimiento pictórico que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que rompió los supuestos académicos, sociales y económicos vigentes en el arte. Bueno, el caso de Van Gogh es uno de los principales exponentes de este movimiento. Pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor, Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada a lo largo de toda su vida. Y bueno, acabamos con este tercer vídeo dentro de la serie del cuerpo humano como modelo y continuaremos con un cuarto vídeo desde el modernismo. Un saludo.